Bueno, el interés simple es el capital expuesto a interés periodo a periodo, donde los intereses siempre son iguales y coincide con el capital inicial. Algunas características del interés simple es que los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial, es decir, que los intereses no generan nuevos intereses. Otra característica es que se deduce de uno que los intereses representan una suma fija. Y también podemos decir que los intereses son proporcionales al capital, al tiempo y a la tasa de interés de la operación. Ahora bien, pasando a definir dos procesos, tenemos la capitalización y la actualización o descuento. La capitalización es el proceso por el cual, partiendo de un valor presente, obtenemos un valor futuro, es decir, que avanzamos en el tiempo. Y el factor de capitalización va a ser igual a 1 más I por N. Y la actualización o descuento va a ser igual a, es un proceso por el cual, partiendo de un valor futuro, vamos a obtener un valor presente, es decir, que vamos a retroceder en el tiempo. Y el factor de actualización es la inversa del factor de capitalización, porque si bien va a ser igual a 1 más I por N, va a estar elevado a la menos 1, o lo que sería lo mismo, 1 sobre 1 más I por N. Bueno, después tenemos las tasas variables o flotantes, que puede suceder que a una operación le sean aplicables distintas tasas de interés durante distintos subperiodos de un único plazo en total, lo cual se conoce justamente como tasa variable o flotante. Tenemos interés acumulado con tasa flotante, que es igual al capital por la primera tasa por su respectivo plazo más la segunda tasa por su respectivo plazo, y así sucesivamente hasta llegar a la pdécima tasa, que también se multiplica por su respectivo plazo. También tenemos monto con tasas variable o flotante, como podemos ver en la pizarra, que la fórmula es igual al capital por 1 más la primera tasa por su respectivo plazo más la segunda tasa por su respectivo plazo, también así sucesivamente hasta llegar a la pdécima tasa, que también se multiplica por su respectivo plazo. Ahora bien, pasando a definir lo que es el plazo medio, suponiendo que tenemos tres capitales colocados durante diferentes plazos, vamos a llamar plazo medio N al tiempo durante el cual debe ser colocada la suma de estos tres capitales a la misma tasa de interés, con el objetivo de producir un interés que sea igual a la suma de los intereses producidos por cada uno de estos capitales. Si vemos la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Como vemos, lo que varía son los plazos, por ende, sacando la tasa de interés I de ambos términos, podemos empezar a despejar lo que sería la fórmula del plazo medio, que nos va a quedar el primer capital con su respectivo plazo, más el segundo capital con su respectivo plazo, más el último capital con su respectivo plazo, sobre la suma de estos tres capitales. Y esa sería la fórmula de nuestro plazo medio. Ahora bien, pasando a definir lo que es la tasa media, podemos decir que es muy parecido al plazo medio. Nuevamente, suponiendo que tenemos estos tres capitales colocados durante n periodos a distintas tasas, vamos a llamar tasa media I, a la que se debe utilizar una vez que se sumen los tres capitales colocados durante n periodos, con el objetivo de obtener un interés que sea igual a la suma de los intereses que produce cada uno de estos capitales. Si vemos nuevamente, acá lo que va a variar son las tasas de interés. Entonces, si sacamos el plazo de ambos términos, pasamos a despejar lo que sería la fórmula de la tasa media. Y la única diferencia con la fórmula anterior es que en vez de considerar al capital con su respectivo plazo, vamos a considerar a los capitales con sus respectivas tasas de interés. Ahora bien, pasando a decir lo que es la diferencia entre una tasa nominal anual y una tasa proporcional, es que, por ejemplo, la tasa nominal se va a utilizar como una referencia para el cálculo de la tasa efectiva para cada periodo. La diferencia entre la tasa nominal y la tasa proporcional subperiódica está en la no coincidencia de la unidad de tiempo en la que está expresada la tasa nominal con el periodo de capitalización. Sin embargo, puede haber una tasa nominal anual que capitaliza semestralmente, por ejemplo. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Deberíamos agarrar nuestra tasa nominal anual, que sería JM, y dividirla sobre la cantidad de subperiodos de capitalización, que sería M. También hay que considerar si vamos a agarrar el año civil o exacto o el año comercial. Bueno, si tenemos una tasa nominal anual del 12% que se capitaliza semestralmente,
El cálculo que debemos hacer en el año comercial es el siguiente. 0,12, que representa la tasa nominal anual o JM, dividido 2. ¿Por qué? Porque como estamos en año comercial se toman 360 días. A esos 360 días se los divide por 180, que representa el semestre, y eso nos da como resultado 2. Lo cual la tasa semestral va a ser igual al 6%. Ahora bien, considerando que estamos en un régimen simple, las tasas de interés siempre van a ser proporcionales y equivalentes. Por lo tanto, es lo mismo decir que ganamos un 12% anual que decir que ganamos un 6% semestral. Bueno, si tomamos el mismo ejemplo que en el caso anterior, tenemos un TNA del 12%, es decir, hacemos 0,12 dividido 365 porque nos encontramos en año civil. Y esos 365 los dividimos sobre 180, que representa el semestre. Entonces la tasa semestral nos da 5,91%, lo cual podemos observar que es ligeramente menor. Ahora bien, cualquiera sea la tasa que consideremos para la operación, podemos decir que estas tasas proporcionales obtenidas a partir de nuestra tasa nominal anual es a su vez una tasa efectiva para este periodo de capitalización. Bueno, siguiendo con el tema de análisis de rendimiento, tenemos interés periódico, que en el interés simple es constante, mientras que el rendimiento periódico es decreciente. Luego tenemos el rendimiento efectivo o intensidad periódica, que para determinarlo debemos comparar el interés de ese periodo contra el capital que lo produjo. También encontramos la intensidad unitaria, en la cual se divide el interés que produjo el capital por todo el plazo de la operación por el total de los periodos de esa operación, para obtener la relación entre la tasa de interés con el tiempo, lo que vendría a ser el interés promedio obtenido en la operación. Por último, tenemos la función monto e interés acumulado. La función monto en interés simple es lineal, creciente y con ordenada al origen C. Si se analiza en función de n, su pendiente será i, y viceversa. Si se analiza en función de i, su pendiente será n. La función interés acumulado en interés simple tiene las mismas características que la función monto, salvo que su ordenada al origen es 0. Como podemos observar en la pizarra, la primera gráfica representaría la función interés acumulado porque su ordenada al origen es 0. Y la segunda gráfica representaría la función monto porque su ordenada al origen es c. Ahora bien, pasando a definir lo que es nuestro interés acumulado, la fórmula en realidad va a ser igual a nuestro capital inicial por la tasa de interés por el plazo. Ahora bien, pasando a graficar también otras fórmulas partiendo del capital inicial, podemos obtenerlas de dos maneras, partiendo del interés o partiendo del monto. Depende cuál sea la información que nos dé el enunciado. Si partimos del interés, la fórmula de nuestro capital inicial va a ser igual a nuestro interés sobre nuestra tasa de interés por el plazo, que quedaría de la siguiente manera. Si nosotros vemos partiendo del monto, va a ser igual a nuestro monto sobre 1 más i por n. Y quedarían de la siguiente manera. Bueno, también podemos encontrar la tasa de interés partiendo del interés acumulado, la cual para calcularla debemos dividir el interés acumulado sobre el capital por el plazo. Partiendo del monto vamos a dividir el monto sobre el capital inicial menos 1 y a eso lo vamos a multiplicar por 1 sobre el plazo. Como podemos observar en la pizarra. También podemos encontrar el plazo de la misma manera utilizando la fórmula. Partiendo del interés acumulado, la fórmula para encontrar el plazo sería interés acumulado sobre capital por tasa de interés. Y partiendo del monto, la fórmula sería monto sobre capital inicial menos 1 y todo eso lo multiplicamos por 1 sobre el plazo. Perdón, sobre la tasa de interés, como podemos observar en la pizarra. Ahora bien, considerando nuestro monto, para calcularlo va a ser la inversa de calcular lo que sería nuestro capital inicial. En el capital inicial nosotros lo que hacemos es dividir. Sin embargo, para calcular el monto vamos a multiplicar lo que sería nuestro capital inicial por 1 más i por n, es decir, nuestra tasa de interés por el plazo. Queda de la siguiente manera.
Ahora bien, pasando con un ejemplo numérico para que quede más como afianzado este tema, podríamos decir que realizamos una colocación de 200 pesos a una tasa de interés del 5% durante 30 días y nuestra intención es saber cuál va a ser nuestro interés y cuál va a ser nuestro monto. Ahora bien, acá se nos presenta un problema debido a que nuestro plazo está expresado en días y nuestra tasa de interés es anual. Por ende, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Deberíamos hacer nuestro capital inicial, que son los 5.200. Nuestros 5.200. Por los 30 días dividido 365 porque estamos tomando año civil y a eso lo multiplicamos por la tasa de interés que es del 5%. Ahora bien, si nosotros calculamos esto, nos daría o nos arrojaría un resultado del 21,37. Ese sería nuestro interés. Otra manera de calcular el monto sería sumando nuestro capital inicial más nuestro interés. Y nos daría un resultado de 5.221,37. Y eso sería todo.